Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Esperanza, soy una mujer de piel morena clara. Tengo el cabello de color negro quebrado a la altura de los hombros. Traigo puesta una blusa de manga 3/4 de cuadros, que son cuadros de color verde agua, blancos y negros. Llevo puestos unos lentes de color vino, redondos, el armazón es delgado. De igual forma llevo puestos unas arracadas que, bueno, se ven poquito, de color dorado. Arriba unos aretes que eso sí no se ven, que son en forma de corazón, un poquito más pequeños, igual dorados. Llevo puesta una gargantilla de color negro con textura como si estuviera tejida y, bueno, con unas piedras de color café. Y mi fondo es el logo distintivo de la página, el cual es un fondo blanco sobre el cual está un mundo en degradados de azul. Y abajo están las siglas de la página, las cuales son V mayúscula, Y minúscula, S mayúscula, guión medio, T mayúscula y un poco más abajo de esas siglas dice igual en azul, un mundo para todos. Muy bien. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y yo considero que bastante importante para la actualidad. Y bueno, tenemos como invitado al doctor Andrés Serrano. Él es médico psiquiatra con alta especialidad en psiquiatría legal y forense, al cual le voy a pedir por favor que se presente y se describa. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí y a los que nos escuchen posteriormente. Bueno, yo soy un hombre en la década de sus treintas, tez intermedia o mestiza, lentes armazón azul, tengo barba, tengo una boina azul, cuento con una camisa con cuadros turquesa y blanco. El fondo mío es una pared gris y hay una porción de la noche estrellada de Van Gogh. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues el tema de hoy es el cannabis y su impacto en la salud mental. Considero que es un tema bastante interesante y actual, ya que pues ha habido muchos cambios en nuestra sociedad. Y bueno, quisiera comenzar preguntándole, doctor, ¿cuál es el impacto a corto, mediano y largo plazo del consumo de cannabis en la salud mental? Claro, sí, es una pregunta muy importante, ¿no? A corto y a largo plazo, qué es lo que va a generar el cannabis? Y bueno, vamos a ir por partes. Vamos a iniciar primero a corto plazo, qué es lo que ocurre a corto plazo. Y vamos a tener que el cannabis, hay que dividirlo primeramente para poder entender qué es lo que pasa, ¿no? El cannabis hay que entender inicialmente que es una planta, o sea, es una planta, concretamente es la flor de una planta. Esta flor va a producir cierta sustancia, es decir, que pues, la flor la produce y tiene ciertos componentes. Por ejemplo, tiene el tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo, así se llama tetrahidrocannabinol. También tiene otros cannabinoides y estos cannabinoides van a actuar en receptores de nuestro cuerpo, los receptores de cannabinoides. Nosotros ya contamos con esos receptores en nuestro organismo y estos van a generar cierta acción, van a generar principalmente el tetrahidrocannabinol, cierto componente psicoactivo, ¿no? Por ejemplo, las personas cuando lo consumen, lo que buscan es cierto efecto de placidez, es decir, de relajación. Ahorita les voy a mencionar que no todas las personas tienen los mismos efectos. O sea, hay quienes lo consumen y también les da ansiedad. Depende mucho cómo esté esa anatomía cerebral de cada quien. O sea, no todos tenemos el mismo cerebro, no todo nuestro cerebro es igual, así como algunas partes de nuestro cuerpo son diferentes a las de otras personas. Con nuestro cerebro pasa exactamente lo mismo. Cada cerebro es muy particular. Entonces hay algunos cerebros que van a responder de cierta manera y otros que van a responder de otra manera. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ir primero, qué es lo que buscan las personas y ahorita vamos a a los efectos propiamente dicho. Entonces, la persona busca placidez, también aumento en la percepción
de estímulos, como que las personas cuando lo consumen quieren experimentar otra manera de sentir las cosas, ¿no? Por ejemplo, pues se ponen a escuchar música, ver alguna película, tener experiencias de cualquier tipo, buscando que la relajación sea mayor, o sea, es lo que se pretende al consumir. Y también es otro efecto de psicoparesis, quiere decir que el nivel de pensamiento o el pensamiento cambia, ¿no? Por eso y lo puede ralentizar. Entonces, las personas pues pueden tener otro tipo de interpretaciones o reflexiones de la realidad. O sea, las personas lo consumen inicialmente, mayormente, actualmente en nuestra sociedad, con fines recreativos. O sea, eso es importante, porque ahorita vamos a hablar, porque vamos a tener en cuenta que muchas veces las personas pretenden, ¿no? Así como normalizar el consumo con argumentos medicinales, pero defendiéndolo para uso recreativo. Entonces es muy distinto, ¿va? No hay que confundir, o sea, si se habla de medicinal, es medicinal, si se habla de recreativo, es recreativo. Y luego mezclarlos, luego cuando pues, surgen estas pláticas, estos debates, mezclan, ¿no? La columna de recreativo con la columna de medicinal y ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Bueno, ¿qué efectos a corto plazo va a tener? Va a tener alteraciones cognitivas, es decir, la persona va a alterar el pensamiento. Y a muchas personas, como se pueden ensimismar, pueden tener dificultad para concentrarse y prestar atención. Esa es una. Problemas de memoria a corto plazo también, eso es algo que ocurre. También dificultad de pensar con claridad y tomar decisiones, es decir, como que la persona se puede perder en su pensamiento y le puede costar trabajo tomar decisiones claras y concretas. Cambios en el estado de ánimo, algunas personas cuando lo consumen les puede dar euforia, es decir, sentirse muy felices o sentirse relajadas. También hagan de cuenta, o sea, el cannabis es un depresor del sistema nervioso, es decir, que eh, tiende a relajar, pero no es tan claro como, por ejemplo, el alcohol, ¿no? El alcohol yo les diría que inclusive lo relaja más. Ahorita vamos a hablar por qué el cannabis actúa de esta manera. ¿Por qué? Porque, como les dije, a algunas personas les da relajación o euforia, pero hay otras personas que les da ansiedad y paranoia, especialmente cuando prueban dosis altas o en personas propensas. Como les dije, no todos los cerebros son iguales, entonces hay cerebros que van a responder con ansiedad y paranoia. E inclusive hay muchos casos de personas que consumen cannabis y les dan ataques de pánico. Eso también a muchas personas les ocurre, que lo llegan a probar. Efectos físicos, ¿qué va a pasar? Bueno, a corto plazo aumenta el ritmo cardíaco, puede dar sequedad de boca y de ojos. Esta sequedad de ojos es por eso que como que las personas se ven con los ojos llorosos cuando lo han consumido y es porque cambia tanto la lubricación de la saliva como de la mucosa de la conjuntiva. Ujú, se le seca la boca y la conjuntiva de los ojos. Pueden tener alteración en la coordinación y el equilibrio, es decir, o sea, al ser depresor, los efectos suelen ser que la coordinación baja y el equilibrio también, entonces se pueden caer, eh, pues es peligroso que manejen problemas psicomotrices, ¿no? En la coordinación, o al escribir o al hacer algo manual, va a haber cierta torpeza o menor habilidad. Puede haber también alucinaciones también a corto plazo se pueden presentar y percepciones distorsionadas. Entonces, ahorita vamos a hablar de más de eso. Y efectos a largo plazo también es importante el tema de a largo plazo es que se puede ir convirtiendo en una adicción para la persona. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la persona lo hace inicialmente para escapar de momentos de estrés, ¿no? Lo hace para estar más relajada en determinados momentos o para convivir con cierto círculo social donde hay este consumo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que el consumo puede llevar a una dependencia, es decir, se genera una tolerancia y una abstinencia. Esto sí ocurre más cuando ya lo empiezan a consumir a dosis altas. ¿Por qué pasa eso, la dependencia y la abstinencia? Bueno, el término abstinencia
quiere decir que cuando que la persona lleva consumiendo mucho tiempo una sustancia, entonces cuando la deja de consumir, empieza a tener síntomas de ansiedad, o sea, como que su organismo se desajusta mucho porque venía tomando una dosis grande de la sustancia y ¿qué pasa? Que cuando la suspende, su cuerpo resiente que se suspendió esa dosis habitual, es decir, que los sistemas de regulación en nuestros receptores cerebrales, en nuestra neurotransmisión, en todo esto, empieza a generar un desbalance muy importante, ¿no? En las personas que cesan el consumo, que ya lo tenían muy elevado. Y el otro término de tolerancia, quiere decir que las personas que lo consumen mucho, al principio tiene el efecto, ¿no? Pero después tienen que consumir más para tener el mismo efecto. Y después tienen que consumir todavía más para tener el mismo efecto. O lo que es lo mismo, que con la misma dosis van perdiendo el efecto deseado. O sea, quiere decir que su cuerpo se empieza a acostumbrar. ¿Y qué pasa cuando hay tolerancia y cuando hay abstinencia? Eso, o sea, juntas forman lo que es una adicción, es decir, el depender de una sustancia para estar medianamente bien. Entonces, ya se volvió un problema, ¿no? Porque la persona al principio lo consumía para, pues, bajar la ansiedad, bajar la depresión, y después, ¿qué pasa? Que ya lo consume porque si lo deja de consumir se va a sentir muy mal. Además de la ansiedad y la depresión, o sea, ya se le juntaron más problemas. Es el problema de las adicciones, ¿no? Que al principio se hace para aliviar cierto síntoma, pero esa no era tratar la causa o la cura. Y bueno, vamos siguiendo aquí Esperanza, a largo plazo genera problemas de salud mental. Es por eso que el cannabis, al ser un psicotrópico, una sustancia psicoactiva, o sea, que genera un cambio en el comportamiento de la persona que lo consume, va a haber un mayor riesgo de desarrollar trastornos psicóticos como esquizofrenia, especialmente en personas con predisposición genética. Por eso les decía que cada cerebro es diferente. Entonces va a haber personas que, pues, que les relaja, pero va a haber personas, como muchos adolescentes o adultos, que lo prueban y generan un trastorno de psicosis. ¿Qué quiere decir la psicosis? Quiere decir que la persona presenta ideas que no son reales, la persona lo cree fervientemente al 100% que son reales y todo el comportamiento de la persona va a girar alrededor de estas ideas. Y muchas veces son ideas de paranoia, o sea, ideas delirantes paranoicas. Es decir, la persona va a vivir con paranoia. Y muchas personas que tenían cierta predisposición o mucha predisposición a tener esquizofrenia, el cannabis es como el empujoncito para que les dé a más temprana edad. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la persona tenía riesgo de de desarrollar esquizofrenia y quizá le iba a desarrollar pues en la edad de inicio de la esquizofrenia, que en hombres es antes que en mujeres. Por ejemplo, en hombres es más en la década de los 20 y las mujeres más en la década de los 30, o sea, es diferente edad. Entonces, los hombres que podían presentar esquizofrenia, el cannabis hace que les dé a más temprana edad, o sea, se los dispara. Y una vez que da esquizofrenia, ya la persona va a tener esquizofrenia toda su vida, o sea, va a tener que estarse controlando regularmente. No quiere decir que va a tomar tratamiento de por vida, pero, o sea, va a tener ese antecedente muy importante de haber tenido un episodio psicótico, lo cual predispone que en otro momento de su vida pueda tener otro o más. Entonces es importante. Empeoran los síntomas de ansiedad y depresión porque al principio se consumía para aliviar la ansiedad y la depresión, pero después ya no hace el efecto que hacía antes y la persona va a seguir con más ansiedad y más depresión. Y algo muy importante es el síndrome amotivacional, que ahorita vamos a hablar de él. Importantísimo, así es, quizá de lo más importante, porque personas que tienen síndrome amotivacional quiere decir que son personas que, como su nombre lo dice, que nada las motiva, o sea, que están apagadas. Inclusive puede confundirse con una depresión, o sea, porque la persona está así, no hace nada, no dejó de hacer todas sus actividades, nada le satisface, nada le llena, no tiene ese disfrute, ese goce por las cosas. Y eso es porque el consumo fue tanto que esta disregulación en los centros de dopamina, que hay que recordar que la dopamina es el neurotransmisor del placer,
pero no solo del placer, también del pensamiento, de la concentración, de la toma de decisiones, de la motivación. Entonces el sistema dopaminérgico va a tener una disfunción, entonces la persona va a tener un síndrome amotivacional, es decir, nada la va a motivar. Luego, ¿qué va pasando? También efectos a largo plazo. Seguimos en efectos a largo plazo. No es lo mismo el cerebro de un adulto que de un niño. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Bueno, pues tampoco es lo mismo el cerebro de un adulto al de un adolescente. De hecho, el cerebro del niño se va desarrollando y el cerebro del adolescente también se sigue desarrollando. Aunque los adolescentes ya platiquen y ya quieran, porque la adolescencia es esa transición a la adultez, aunque el adolescente ya parezca adulto, su cerebro todavía no lo es el de un adolescente. El cerebro humano acaba de madurar aproximadamente a los 21 años y todavía puede extenderse un poco a los 25. Las mujeres van teniendo esta madurez mucho antes que los hombres. Sin embargo, a los 21 años establecido que en ambos sexos es cuando madura. Por eso en Estados Unidos y otros países la mayoría de edad es a los 21 años. O sea, en realidad, y médicamente, o sea, médicamente, la mayoría de edad es a los 21 años. Aquí en México, por pues, ser otro país que tiene pues, más dificultades, menos oportunidades, se ha bajado a 18. Pero en realidad tendría que ser a los 21, porque médicamente es a los 21. O sea, cuando ya el cerebro tiene este desarrollo de la corteza frontal, que es la corteza para poner límites y tomar decisiones, o sea, tener este freno, este control inhibitorio. Entonces, por los adolescentes por eso no lo tienen, por eso son impulsivos. ¿Por qué les menciono esto? Porque los adolescentes que consumen cannabis, su cerebro todavía no se ha desarrollado al 100%. Entonces, el cannabis o la marihuana lo que va a hacer es que va a afectar ese desarrollo para cuando sean adultos. O sea, es decir, que el cerebro no va a alcanzar su máximo potencial. O sea, que el cerebro va a quedar como a cierto porcentaje desarrollado y no al 100. Es por eso que los adolescentes que consumen cannabis o marihuana, cuando son adultos, tienen problemas del neurodesarrollo y muchos de ellos lo manifiestan con trastorno por déficit de atención con hiperactividad del adulto. O sea, sí hay quienes lo tienen de niño. Claro, estos, los que ya o sea, ya digamos había cierta predisposición, pero empeoran mucho más los síntomas cuando son adultos porque consumieron cannabis de adolescentes. Es decir, que el cerebro no se desarrolló al 100, o sea, hay problemas del neurodesarrollo. Entonces, por eso, todas, por ejemplo, el alcohol o el tabaco, todas las sustancias, bueno, están las legales y las ilegales. Las legales están por eso para los adultos, o sea, los adultos, claro, no quiere decir que sean saludables, pero un adulto, pues ya en teoría, su cerebro ya se desarrolló cuando era niño y cuando era adolescente. O sea, en teoría, un adulto tiene un cerebro maduro que si entra cualquier sustancia, pues no le va a afectar tanto como a un adolescente o tanto como a un niño. Es por eso que, por ejemplo, este tema del cannabis, ¿no? Que suele ser una droga muy de adolescentes y bueno, y de adultos también. Entonces, los adolescentes, pues, justifican, pero va a alterar el desarrollo de su cerebro y eso puede tener consecuencias de problemas de aprendizaje, tanto en el momento como futuro, problemas de memoria o de esta función ejecutiva, es decir, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Afecta atención, concentración, abstracción y memoria. También hay que recordar, la mayoría del cannabis, las personas al consumirlo lo hacen inhalado. Esto también daña a los pulmones. No se ha relacionado con cáncer de pulmón como si el tabaco y la nicotina. O sea, el cannabis no da cáncer de pulmón, pero sí da tos crónica y bronquitis. O sea, sí inflama y genera fibrosis a nivel pulmonar. Y bueno, si la persona además fuma, pues empeora mucho más el riesgo. Y bueno, dificultad para abandonar el consumo, lo que les dije, cuando muchas personas ya lo consumen en dosis grandes y lo quieren dejar, pero no pueden porque empiezan a sentirse irritables, con insomnio, porque muchas personas lo usan para dormir y no, el cannabis no da un sueño de buena calidad, da un sueño de muy mala calidad, así como el alcohol. O sea, así como las personas que toman alcohol y les da sueño, realmente sus fases de sueño pues, están desordenadas.
lo que pasa con el cannabis es también, bueno, o sea, se desordenan, pero de otra manera, pero también generan generan este problema de que el sueño no fue un sueño fisiológico, es decir, fue un sueño, pues sí, con cierta intoxicación por estas sustancias. Entonces las personas duermen, pero no van a descansar igual, aunque algunos digan que descansan, en realidad su cerebro no del todo. A otros, disminución del apetito, porque hay que recordar, el cannabis, uno de los efectos es que a las personas les da un poco de más hambre, ¿no? Pues por esta percepción de estímulos, ¿no? O sea, como que pues, la comida probada bajo el efecto de la droga, del cannabis, pues les va a saber diferente o quizá la van a disfrutar más. Entonces, una persona que cesa el consumo y ya lo venía consumiendo, su apetito puede bajar mucho, perder mucho peso o ansiedad también. Y hay que tener en cuenta que varían de persona en persona los efectos. ¿Ok? Bien, Esperanza. Bueno, sé que era importante mencionar esto. Adelante, siguiente pregunta. Sí, no, está perfecto. De hecho, respondió precisamente, ¿no? ¿Cómo influye este consumo de cannabis en los trastornos de ansiedad o depresión? Y bueno, me gustaría que si fuera posible que nos ampliara un poquito más ese panorama en cuanto a cómo es que influye tanto en su postura, ahora sí que física, mental y social también. Claro, sí, sí, es súper importante. Bueno, lo que voy a hacer ahorita es que voy a compartirles la página. Y espero que se pueda ver. Ok, bueno, bueno, es para dar crédito al doctor Hugo González, él fue maestro mío en el Instituto Nacional de Psiquiatría, es de los mejores doctores de México en adicciones. Entonces él pues hizo el favor, ¿no? De darnos esta clase y esta presentación. Entonces, pues no hay mejor presentación que nada hecho de cannabis. Entonces vamos a hablar de ello. Bueno, el doctor Hugo González Cantú es una eminencia en los trastornos adictivos aquí en México. Y bueno, vamos a hablar. Em, Vamos a hablar primero del mecanismo de acción de los cannabinoides para entender, ¿no? O sea, saber qué se están metiendo las personas al cerebro y saber, pues, qué efectos va a tener. Entonces, les había dicho que es una planta, contiene tetrahidrocannabinol. Esta es la forma de la molécula. Esta es la forma de la molécula. Em, además de ello, va a actúa en estos receptores de cannabinoides y la persona va a buscar este efecto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nuestro cerebro, ve aquí está, ¿no? Nuestro cerebro tiene receptores para el cannabis. Curioso, ¿no? O sea, curioso porque nuestro cerebro evolutivamente tiene estos receptores, porque si no tuviéramos estos receptores, pues el cannabis pues no le haría efecto a nadie, ¿no? A la gente. Entonces, estos receptores están en la evolución. Estos receptores de cannabis existen por algo y es porque en nuestro cuerpo tenemos ciertas sustancias que se llaman endocannabinoides. Así se llaman, endocannabinoides. Endo porque pues, los produce nuestro propio cuerpo y cannabinoides porque es como un cannabis, una molécula de cannabis que nuestro propio cuerpo eh, produce. Claro, la produce, pero hagan de cuenta que es un cannabis como muy leve y fisiológico, es decir, que estimula al receptor. ¿Y esto para qué es? Es para que las células, las neuronas, tengan más una comunicación mejor. Y el efecto de estos puede durar milisegundos, o sea, no es como la persona que consume cannabis que le dura horas el efecto. El efecto de los endocannabinoides son fracciones de segundos, o sea, son reacciones moleculares y químicas muy rápidas que sirven para que el cerebro se regule a sí mismo. De hecho, todavía están en investigación. De hecho, por eso ahorita vamos a hablar de este aspecto medicinal. Eh, bueno, entonces está el sistema, así se llama, sistema de endocannabinoides, así se llama. Y vamos a tener los receptores CBD1. Estos receptores así se llaman, CBD1. Y estos que modulan la liberación de neurotransmisores de diferentes subtipos neuronales. Aquí vamos a tener el receptor. Es un complejo, es una proteína que está en la membrana de la neurona. Y esta proteína lo que va a hacer es que va a regular pues, cierta función metabólica de la célula. Y aquí tenemos, ¿no? Que cuando hay una sustancia que estimula este receptor, en dosis baja, va a bajar la ansiedad. O sea, en dosis baja. Pero si este receptor se estimula muy potentemente,
va a dar ansiedad. Y como cada cerebro pues es diferente, pues esto varía de persona a persona. Muchos pacientes o personas así que pues algún día, ¿no? En una fiesta o así les ofrecen cannabis y lo consumen, pues no supieron, pues no, por no ser algo que consumieran habitualmente, pues quizá inhalan mucha más sustancia y les da ansiedad. Y esto es muy frecuente, o ataques de pánico, o sea, tal cual. Entonces, este sistema de este receptor de esta molécula de cannabis, ¿qué va a hacer? Va a actuar en otros sistemas, uno que es el del glutamato, que es el que excita nuestras neuronas o las estimula más, y el del GABA, que el GABA es el ácido gamma-aminobutírico, que lo que hace es que inhibe a las neuronas, es decir, como que las relaja, las apaga para que no estén tan excitables. Y bueno, aquí vamos a tener que este sistema es muy complejo, entonces, hagan de cuenta que es un sistema molecular muy primitivo en la evolución, porque este sistema de endocannabinoides no solamente está en los animales, también está en las plantas. O sea, las plantas tienen sistema de endocannabinoides. Es decir, que este sistema evolutivamente es tan antiguo, imagínense, en algún momento los animales coincidimos evolutivamente con las plantas. Entonces, este sistema es de esas épocas, porque es un sistema muy similar. O sea, las plantas también, pues sí, pues por eso el cannabis pues viene de una planta. Entonces, o sea, esto es porque las plantas también se comunican consigo mismas. O sea, nosotros creemos que la planta, pues como no tiene cerebro, no siente, no hace, pero no, o sea, es un ser vivo complejo en sí mismo. O sea, las plantas son seres, inclusive son seres mucho más avanzados evolutivamente que nosotros los mamíferos, porque las plantas hacen fotosíntesis, o sea, las plantas pueden generar su propio alimento con la luz solar y el CO2 del ambiente. O sea, imagínense, no tienen que estar ahí agarrando comida de otros lados. Es decir, son autótrofas, es decir, independientes de su alimentación. Y nosotros, los mamíferos, no somos independientes de nuestra alimentación, tenemos que estar comiendo siempre, ¿no? Entonces, este sistema viene de las plantas. Es importante saber eso, o sea, qué tan antiguo es, muchísimo. Entonces, y esto es porque, como les dije, la planta es un organismo muy complejo que intercambia señalizaciones y tienen que ser rápidas, porque en la naturaleza, si algo demora, pues el el organismo puede morir. Entonces, por eso sirve este sistema, ¿no? Así de comunicación muy rápida. Entonces, esto pasa en el cerebro humano también. Aquí tenemos, ¿no? Cómo las neuronas se comunican muy rápido, pero en realidad liberan muchas más moléculas de las que se han estudiado. Y unas de ellas son estos, ¿no? Estos endocannabinoides, así se llama. Bueno, aquí tenemos cómo actúan si lo estimulamos a cierta dosis va a dar un efecto, a otra dosis otro efecto. Vamos a tener cómo es el consumo de cannabis en México, porque sí hay que tenerlo muy en cuenta. Con el tiempo, ha ido subiendo con el tiempo. ¿Por qué quiere decir que suba? Porque vivimos en una sociedad o sea, que el estrés cada vez es mayor. Ahorita con estos aparatos tecnológicos, todavía más. Que todo cueste más caro también estresa a la gente. Que haya más tráfico porque cada vez más gente vive en las grandes ciudades también causa más estrés. El aire más contaminado causa más estrés, más ruido, menor calidad de sueño. O sea, el estrés está cada vez mayor. Y como está mayor, las personas pues buscan como minimizar eso, ¿no? Por eso el alcohol es pues, la droga, ¿no? Que más se consume en el mundo, de parte es legal. El tabaco está ahí de la mano, también es legal y es de lo que más se consume. La cafeína, ¿no? El café es una sustancia psicoactiva. Y también muchas personas no pueden vivir sin café, luego estaría bien tener una plática de eso. Y y el cannabis es otro, ¿no? Y de ahí todas las demás drogas. Entonces, tendencia de consumo de drogas, ¿no? De población de 12 a 65 años. Vamos a tener que en el 2002 las personas, pues miren, ¿no? Con menos del 6%. En el 2008 fue subiendo, ¿no? Al 5,7%. 2011, 7,8%. 2016, 10,3%. Y después de la pandemia esto ha subido todavía más. Entonces, ahí, ¿no? Por ejemplo, vemos que de las que más ha subido es la marihuana, justamente.
¿Por qué? Porque se tiene esta creencia, ¿no? Que la marihuana no es tan dañina, ¿no? O sea, como que es el argumento, ¿no? Y sabes que es natural. O sea, sí, pero no quiere decir que por eso no dañe. O sea, también daña. O sea, es como ese doble discurso. O sea, es como cuando hablamos de alcohol. O sea, hablamos de alcohol y nadie dice, ah, es que el alcohol no hace daño. O sea, el alcohol es legal y todos sabemos que hace daño. Igual con el cannabis, como que hay cierto, o sea, no tiene nada de malo. O sea, hay personas que forman su identidad en símbolos y muchas personas o grupos forman su identidad en el cannabis. De hecho, por eso tienen la plantita. Es como como un símbolo así que viene, ¿no? De toda esta era de la posguerra de Vietnam, de la era hippie en la que amor y paz y así como una planta de la paz, vamos a estar tranquilos. Muchas personas se relacionan mucho con esta identidad, pero también, o sea, pues hay que ser honestos, ¿no? O sea, no nos vamos a engañar diciendo que no pasa nada y que no es dañina, o sea, no, pues a quién engañamos, ¿no? Pues no, hay que siempre decirnos la verdad. Entonces, bueno. También hace daño y se consume cada vez más y como les mencioné, o sea, precipita mucho la esquizofrenia, trastornos de psicosis. Luego, tenemos aquí que cuando se consume más, ¿no? En la encuesta nacional de salud del 2014, aquí tenemos, ¿no? Que en la secundaria había un consumo importante, ¿no? Mayormente marihuana, seguida de inhalables, ¿no? Estas sustancias que se inhalan, como ajá, el PVC, el resistol, el tiner, pegamento. En México muchos pues, se drogan con inhalantes, luego estaría bien tener también una sesión de eso, porque es un problema, pues les funda el cerebro, o sea, si se destruyen el cerebro con los inhalantes, es grave. Luego tenemos cocaína, tranquilizantes o anfetaminas. Entonces, en la secundaria el consumo por ejemplo, de marihuana está como 7,2%. Pero miren, aquí en bachillerato en prepa subió un 22,5%. O sea, en la prepa, o sea, la etapa de riesgo es la prepa. O sea, la prepa es la etapa de riesgo porque ya, como que ya el adolescente ya creció más, se junta con sus amigos y es... De hecho, hasta en los grupos de las escuelas de aquí de México se ven, o sea, como que los otros ven mal que un estudiante no haya consumido cannabis. Es como una experiencia que el grupo social de adolescentes aprueba, ¿no? Es como pues si quieres formar parte de nuestro grupo, si quieres pues, ser cool, ser así como que pues, respetado, valiente, aventado, pues tienes que consumir cannabis o haberlo consumido, ¿no? Entonces también ahí es una puerta de entrada y quedamos que el cerebro de los adolescentes está inmaduro y su cerebro no se va a desarrollar bien al ser adultos. Tenemos ahí igual inhalantes, cocaína, tranquilizantes, anfetaminas. Entonces sí, la que más se consume ilegal es la marihuana. Y aquí tenemos esto de nombres y en mujeres va aumentado también, o sea, sí, ha aumentado mucho. Y también aquí tenemos que en la secundaria salieron las mujeres un poco más de inhalables, pero también la marihuana y muy cerquita prácticamente. Y en el bachillerato o en la prepa, la marihuana ya subió un 13,9%. O sea, es decir, que se dispara, sí, o sea, se dispara exponencialmente porque es más del doble, o sea, casi el triple. Entonces hay que tener cuidado ahí. Aquí tenemos cómo, ¿no? Las personas han consumido alguna sustancia y bueno, vemos cómo la marihuana poco a poco va aumentando conforme pasa la edad. O sea, como que se va despegando más. O sea, la marihuana es como de lo que más se consume por esta creencia, ¿no? Que es como más noble, no pasa nada. Pero bueno, a quien le dé esquizofrenia, pues ya le dio esquizofrenia, o sea, no hay reversa. Claro, hay control, pero ya la enfermedad grave ya se manifestó y se va a tener que cuidar para toda su vida. Luego aquí tenemos bueno, sistemas clasificatorios, ¿no? Dependencia, una persona sería un trastorno de consumo grave, intoxicación, una persona que lo hace una vez y tiene síntomas, se siente mal, abstinencia, ¿no? Quien lo consume mucho tiempo y lo deja de consumir, alguien un patrón perjudicial, ¿no? Personas que lo consumen y les genera problemas en la escuela, en el trabajo, en sus relaciones, dejan de hacer obligaciones. Entonces es un consumo perjudicial, o sea, que les impide llevar una vida saludable. Y bueno, ya aquí tenemos el delirium inducido por cannabis, también
por ejemplo, si un adulto mayor o un cerebro predispuesto consume mucho cannabis, puede entrar en un estado de confusión mental o el trastorno psicótico, que esto es lo grave, ¿no? Que una vez que ya da la psicosis, pues ya dio. O sea, no es que se vaya a quitar al poco tiempo, o sea, ya dio. Y bueno, otros trastornos. También hay personas que les da depresión después de, o sea, sí entran en cuadros depresivos después de haber estado consumiendo cannabis o ansiedad también. Otros, cuando les da ataques de pánico inducido por la marihuana, sí, sí, pues sí les afecta. Y bueno. También hay cannabinoides sintéticos, ahorita vamos a ver, o sea, porque así como hay cannabis, el de la flor de la planta, también hay cannabis sintético. El cannabis sintético también pues lo consumen más así como en vapeadores o en ciertos, ajá, como aerosoles. Entonces es otra manera. O en mismos alimentos. Entonces aquí tenemos las sustancias que más daño producen. La primera en el mundo es el alcohol. Las sustancias adictivas que más daño producen, la primera es el alcohol. Eh, o sea, como que el daño, o sea, si la persona lo consume, ¿qué tan probable es que tenga daños? Sí, el alcohol sí está, pues casi llega al 50, al 50%, y aquí tenemos cómo es el daño a otros eh, y el daño a las personas que lo consumen. El tema del alcohol el problema del alcohol es que pues desinhibe la corteza frontal, entonces las personas tienen más riesgo de accidentes o de violencia tal cual. Entonces, el alcohol tenemos que es de lo que más daño hace a otros, ¿no? Pero también hace mucho daño a los usuarios de la sustancia. Tenemos que la heroína también le genera mucho daño a otros y también mucho daño a la propia persona. En tercer lugar tenemos a la cocaína o a su derivado, el crack o la piedra. También genera mucho daño a ellos y a otros no tanto. Bueno, más, perdón, más. Las metanfetaminas, ese es más daño a otros bueno, es más daño al usuario que a sí mismo. La cocaína tenemos que también es más daño al usuario que a sí mismo, igual que el cigarro es más daño a sí mismo que a otros. El cannabis aquí tenemos también levemente, ¿no? Que es más dañino a, así a otros, bueno, más dañino al usuario que a otros, pero aún así parejo. Entonces, si la juntamos, por ejemplo, tenemos alcohol, heroína, crack y cocaína, metanfetamina, cocaína, tabaco. O sea, queda en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, del mundo es como de octava que más daño genera, pero no es nada despreciable. Luego vamos a tener aquí cuando la persona se intoxica, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Más detenidamente. Entonces, tenemos síntomas subjetivos. Por ejemplo, la persona se siente con euforia o desinhibición, o sea, como que se relaja y se suelta más para hacer algo, ¿no? Pero hay quienes les puede dar ansiedad o agitación. Hay quienes pueden tener esta suspicacia o ideación paranoide, o sea, se ponen ajá, en modo que los demás les quieren hacer daño, que hay como mensajes entre líneas de los demás. Distorsión temporal también las personas cuando consumen cannabis sienten que el tiempo pasa mucho más lento, o sea que un periodo de pues, 10, 20, 30 minutos, para ellos pasó muchísimo tiempo, ¿no? Es por eso, es porque altera la percepción, altera la conciencia, por eso la persona pierde la noción del tiempo, se les puede hacer así larguísimo. Atención alterada, o sea, por ejemplo, las personas cuando consumen cannabis como que no les cuesta poner atención, por eso, pues imagínense, en la escuela, ¿no? Si lo consumen, pues no van a hacer la tarea, no van a estudiar, porque altera la atención. Tiempo de reacción alentado también, por eso también pues, no se puede manejar o es peligroso manejar, porque la reacción es más lenta. Ilusiones auditivas, visuales o táctiles también pueden generarlas. Pueden tener alucinaciones también. Y otros casos les da esto que se llama despersonalización o desrealización. La despersonalización es cuando la persona siente que no es ella misma, como que se desconoce, como que cree que está en el cuerpo de otra persona, o dicen, pues, ¿quién soy yo? Es muy raro esta despersonalización, por eso las personas cuando lo tienen se asustan. O la desrealización, que la persona cree que su alrededor pues, no es real,
están en un sueño, en una fantasía, en el escenario de un teatro. O sea, que nada de lo que está pasando es real, como que están en un sueño, una fantasía. Y bueno, y interfiere con el funcionamiento personal. Y tenemos los objetivos que aumenta el apetito. Bueno, el término es monchis, que les da. La boca seca, al final esto genera. Se seca también la conjuntiva, entonces los ojos se les ven rojos, por eso cuando alguien consumió mucho y se ven los ojos así llorosos, pues se ve que consumió. O también les puede dar taquicardia, eso también les puede dar. Eh, Bien. Y vamos a tener, bueno, lo que decía del cannabis, que la abstinencia, si una persona llevaba consumiendo mucho tiempo y de repente lo deja de consumir, pues puede estar irritable, enojada, agresiva, puede tener nerviosismo, ansiedad, dificultades en el sueño, porque pues lo llevaban consumiendo y pues les ayudaba a dormir, y pues ya ni siquiera pueden dormir, inquietud o ánimo bajo. Por eso muchas personas, o sea, para dejarlo, sí se requiere un tratamiento médico para dejarlo, o sea, porque no es tan fácil que la persona lo deje y ya, tiene que tratarse los síntomas de ansiedad. Vamos a tener aquí la probabilidad de dependencia. Y esto sí, la sustancia adictiva, así de las más adictivas que más se usan en el mundo, es la nicotina. O sea, sí, de las adicciones que más difícilmente se pueden quitar o vencer, es la nicotina, o sea, el cigarro, el tabaco. Vamos a tener en un segundo lugar al alcohol, pero mucho menor o sea, que el tabaco. O sea, es mucho más probable que la persona deje de tomar alcohol que a que lo deje una persona que fuma, o sea, por cuestión de que el porcentaje de qué tan adictivas son. Vamos a tener el alcohol y la cocaína cercanas y vamos a tener que el cannabis menos. Esto es cierto si hay personas que se vuelven dependientes, así para toda la vida o gran parte de la vida o algunos años, pero en realidad el tiempo, el porcentaje es menos del 10%. No es nada despreciable, o sea, sí, o sea, es un porcentaje considerable. Bien, hasta aquí Esperanza. Siguiente pregunta. Sí, doctor, tenemos dos preguntas del público. Primero, quiero agradecer a todos los que están comentando y preguntando esta noche. Bueno, primero Miguel pregunta, ¿por qué las personas con discapacidad visual la consumen diciendo que es para el glaucoma? Ah, bien. Bueno, ahí está el tema medicinal que vamos hacia allá. Entonces vamos a ir al tema medicinal porque en efecto, no necesariamente, o sea, el cannabis vamos a ver que se divide, se divide en tres, o sea, se divide en tres moléculas principalmente. Entonces, algunas de ellas van a tener este efecto. Entonces, por eso tenemos que tener en consideración eh, pues, si realmente está ayudando o no. Bien, entonces ahorita les voy a explicar. Bien, para el glaucoma vamos a tener lo siguiente. Hay dos tipos de glaucoma. Tenemos el glaucoma de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Y aquí vamos a ver lo siguiente, ¿no? Em, es cierto, ¿no? El cannabis sí genera cierta acción con el glaucoma por la capacidad de reducir la presión intraocular. Eso es lo que pasa. O sea, reduce la presión intraocular. Entonces, ¿esto qué hace? Pues sí, porque esta presión es un factor de riesgo para esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave? Se ha demostrado, ¿no?, que el cannabis, específicamente el tetrahidrocannabinol, que es la parte psicoactiva, como habíamos dicho, puede disminuir la presión intraocular, sí, pero este efecto es de corta duración, o sea, dura de 3 a 4 horas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que dura mientras dura el efecto del tetrahidrocannabinol. Entonces, eso es importante tenerlo muy en cuenta, ¿no? La duración. Luego, como esto, pues sí, ¿no? Suena bien, ¿no? Ah, pues lo baja, o sea, baja el riesgo de glaucoma, pero, a ver.
dura estas horas, o sea, no dura más horas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que no es un tratamiento a largo plazo, ni mucho menos. Por ejemplo, dice limitaciones y preocupaciones. La necesidad de dosis frecuentes para mantener esta reducción implicaría un consumo constante del cannabis. O sea, la persona tendría que estar consumiendo pues varias veces al día, ¿no? Para que le dure de 3 a 4 horas, ¿no? Pero lo tendría que estar consumiendo, pues sí, ¿no? Una y pues cada 4 horas a lo largo del día, lo cual plantea problemas de efectos secundarios y posibles riesgos para la salud, o sea que pues va a causar más daño que beneficio. Además de bajar la presión arterial, también reduce la presión sanguínea de todo el organismo, o sea, el cannabis, además de bajar esta presión intraocular, también baja la presión arterial. Y esto puede reducir el flujo sanguíneo al nervio óptico. Y esto podría empeorar la pérdida de visión en pacientes con glaucoma, ¿no? O pueden tener hipotensión. O sea, sí, no genera más daño, como les mencioné. Y por ejemplo, ¿qué recomiendan los expertos? Los expertos no lo aprueban, o sea, los expertos en oftalmología no aprueban el cannabis como tratamiento para el glaucoma porque hay falta de evidencia sólida y riesgos potenciales. Entonces, claro, pues es como quien consume cannabis para bajar la ansiedad, quien consume cannabis para bajar la presión intraocular, le va a durar poquito el efecto y no va a corregir la causa. Entonces no hay evidencia que justifique que se use cannabis para el glaucoma. Hay otros tratamientos para el glaucoma, por ejemplo, el glaucoma, hay gotas, hay soluciones oftálmicas, hay medicamentos vía oral o cirugía, dependiendo, ¿no? Ya ven que les dije ahorita que hay dos tipos de glaucoma, el de ángulo abierto y el de ángulo cerrado. Bueno, eso depende, ¿no? O sea, es como qué tan obstruido está el flujo para aumentar la presión intraocular. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el de ángulo cerrado es más peligroso, ¿no? O sea, porque se tapa y no hay este flujo adecuado, entonces, pues es una urgencia. La persona puede perder el ojo si no se trata a tiempo y empieza a perder la visión así de túnel muy rápido. Em, y el de ángulo abierto, ese, bueno, sería más bien eh, para un tratamiento más a largo plazo, como les dije, ¿no? De gotas para los ojos, medicamentos orales. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, por eso se los menciono. No es el único uso, entre comillas, médico. Ahorita les mencionaré más. Entonces, bueno, siguiente pregunta, Esperanza. Sí, doctor. De hecho, igual les quiero recordar que si ustedes gustan saber más información sobre el glaucoma, también tenemos una entrevista que le hicimos al doctor Félix Gil. También está aquí disponible por si la quieren ir a ver. Y bueno, tenemos otras tres preguntas del público. Bueno, una es un comentario. Me comenta que también el tema de los hongos sería una buena idea para posteriores videos, doctor. Igual yo considero que sería buena idea. Más adelante estaría bien, no sé cómo lo opine usted, doctor, para continuar con ese tema. Mm, Claro, sí, sí, con todo gusto, con todo gusto. También ahí hay unas perspectivas. Sí, claro, es un tema muy interesante. Em, bueno, aquí les voy a mencionar, vamos a expandir esta parte de los usos médicos del cannabis. Vamos a tener que, son usos potenciales. O sea, esto quiere decir que están todavía en investigación. Entonces tenemos que se puede usar para dolor crónico. El cannabis puede ser útil en pacientes con dolor crónico, casi personas con cáncer y dolores incontrolables por otros medicamentos. O sea, dolores así incontrolables, puede haber esta prescripción de cannabis, pero es un tratamiento paliativo. O sea, no va a curar, es como para regular y dar prioridad al dolor sobre lo demás. O sea, una persona que tiene un tratamiento paliativo es una persona que ya no se va a curar de lo que tiene y que se le da un tratamiento para aliviar los síntomas, principalmente el dolor. Entonces, ahí o sea, sí es un uso médico, ¿no? Pero, por ejemplo, una vez vi un meme que decía una niña le decía a su mamá, oye, mamá, es que quiero consumir cannabis porque, mira, se lo dan a pacientes con cáncer.
Entonces la mamá le dice, sí, hija, pero tú no tienes cáncer. Entonces, pues ese es el argumento, ¿no? O sea, que muchas personas con este uso medicinal lo quieren meter, o sea, como que quieren justificar su uso recreativo, pero no, o sea, el uso medicinal es para casos severos donde ya no hay otra alternativa. O sea, es para pacientes que están graves. O sea, no es de para forma recreativa. No, no. Por ejemplo, pacientes que están en quimioterapias, ¿no? El cannabis lo que hace es que les baja la náusea y les baja el vómito. Entonces, igual son pacientes que ya tienen, o sea, están en una etapa terminal, quizá, o en una etapa del cáncer avanzada. Entonces, pues es para darles más calidad de vida, ¿no? Que no vomiten, que no tengan náuseas. Pero tampoco vamos a meter eso de que, pues como pacientes con quimioterapia lo consumen, pues vamos a justificar su uso recreativo. Espasticidad muscular, también hay personas que tienen esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa, desmielinizante, que lo que hace es que empieza a haber pérdida de la mielina de las neuronas. La mielina es lo que las recubre. Entonces esto puede generar alteraciones musculares, ¿no? Así espasticidad, o sea, como que los músculos se quedan eh, tensos. Entonces el cannabis se puede usar para relajarlo, pero también alguien con esclerosis múltiple tiene una enfermedad incurable y tiene un problema muy grave de salud. Por ejemplo, la epilepsia, también pacientes, hay formas de epilepsia muy graves. No todas las epilepsias responden a los tratamientos antiepilépticos. Entonces hay personas bueno, el cannabis puede bajar la frecuencia de convulsiones. Igual esto es para darles más calidad de vida. El glaucoma, lo que les mencioné, nada más que es corta duración, o sea, no es curativo ni nada. Trastornos del estado de ánimo, claro, ¿no? Hay aquí, pero aquí, ojo, ojo. En los trastornos del estado de ánimo no se recomienda propiamente el THC, que quedamos que es el componente psicoactivo. El cannabis también tiene otros componentes, otros componentes que también es importante. Por ejemplo, quizá han escuchado mucho de estas gotas de cannabinol. Em, entonces, entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí lo que pasa es que eh, aquí se quita este componente psicoactivo, o sea, es decir, que se les quita, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el tetrahidrocannabinol lo que hace es generar este efecto psicoactivo. Entonces, esto lo que se busca en las plantas es dividir, como les mencioné, eh, estos cannabinoides lo que hacen es distintas funciones regulatorias. Entonces, vamos a los principales. El principal que les mencioné ahorita es el tetrahidrocannabinol, ¿no? Ese es el que da este efecto psicoactivo. Pero tenemos cana- cannabidiol, que este no es psicoactivo y tiene propiedades terapéuticas. Por ejemplo, esta parte es la que baja el dolor y la ansiedad. Entonces, por eso, el famoso CBD, el cannabidiol. Esa parte del cannabis lo que hace es que estimula ciertas neuronas, pero no altera esta parte de la percepción. Más bien regula sistemas del dolor y otros sistemas de neurotransmisión, como esto de la ansiedad. Por eso ahorita está muy de moda que las personas tomen estas gotitas de CBD. Está muy de moda que las personas tomen gotitas de CBD. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que, pues quizás sí se trata el síntoma, pero no se está tratando la causa, ¿no? Entonces, tampoco es recomendable. Y otra cosa, estos tratamientos no están regulados. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, y esto es así importante que quede claro, estos tratamientos no están regulados. O sea, no es como que una farmacéutica diga, pues, porque la flor viene en su conjunto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacan los extractos moleculares de la flor y los separan, ¿no? Entonces tenemos el THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es el psicoactivo, y tenemos el CBD. Entonces, o sea, ¿cómo sabes si una empresa que hace gotitas y otra que hace gotitas, y ni siquiera casi no son empresas, es más bien algo artesanal inclusive?
O sea, lo hacen, pues, ajá, pues expertos, o bueno, entre comillas, expertos, ¿no? En sus casas, talleres. O sea, no está la COFEPRIS ahí viendo qué están haciendo, ¿no? O sea, no está regulado. O sea, entonces este porcentaje no va a estar puro, o sea, estas gotitas de CBD no van a estar, o sea, no va a ser 100% CBD. También va a haber un porcentaje de THC, que es la parte psicoactiva. En- entonces, por eso no se ha aprobado, porque pues, no está regulado, y como no está regulado, pues no, o sea, no hay, o sea, las farmacéuticas todavía no lanzan de manera masiva estos tratamientos, ¿no? De CBD como tal. O sea, es más un producto, ajá, pues artesanal. Entonces, por eso, cuando los pacientes preguntan, ¿puedo tomar gota de CBD? O sea, la respuesta es no, o sea, la respuesta es no, porque, bueno, a veces ya cuando lo han tomado y más o menos les cae bien y ya tiene como este efecto placebo quizá, pues bueno, tampoco soy tan tajante de decirles que no, porque y más cuando pues tienen síntomas fuertes y hay que establecer la alianza terapéutica, pero lo que sí les digo, o sea, no les digo así no como orden, sino les digo pues es que no hay la suficiente evidencia o no está regulado, ¿no? Entonces dejo que ellos tomen la decisión con esa información que se les brinda, ¿no? Que les brindo. Bueno, entonces regresamos a las partes medicinales. Por eso está esto de la depresión y la ansiedad. O sea, que es algo que está en investigación. O sea, no es algo que esté aprobado porque todavía no está la evidencia suficiente. Tenemos estimulación del apetito, también pacientes que tienen una desnutrición severa, es decir, pacientes así, por ejemplo, la anorexia es un trastorno mental muy severo que hace que las personas estén desnutridas. Por ejemplo, ahorita un caso famoso de anorexia que está pasando es el de esta Ariana Grande, ¿no? Ariana Grande tiene anorexia, o sea, y no está mal decirlo, porque es importante saber cómo un trastorno mental como la anorexia, a pesar de que sean personas pues famosos, actores, actrices, también les devasta la vida, o sea, no importa la cantidad de dinero que tengan, la anorexia es muy grave tenerla, imagínense. Por ejemplo, Ariana Grande pues, la tiene, es un estado de desnutrición severo, o sea, pero bueno, es más para que tengamos un ejemplo reciente. Entonces, el tema aquí de la anorexia, pacientes con anorexia, sí, pues esta parte de que estimule el apetito, el cannabis, ahí sí, ¿no? Pero sabiendo que es por calidad de vida, o sea, porque alguien con anorexia eh, si siguen esa desnutrición se puede morir al poco tiempo inclusive. Entonces, ahí se prioriza, ¿no? Es algo paliativo también. O por ejemplo, también tenemos personas, ¿no? Que tienen VIH o SIDA o cáncer en etapas muy avanzadas que pues, ya están desnutridos, ya no tienen reservas calóricas en su organismo o tienen muy pocas. También es para que mejorara esto, ¿no? Pero como les digo, es algo paliativo. Paliativo. Paliativo quiere decir que se hace para mitigar síntomas y dar calidad de vida, pero que no es curativo en sí mismo. Entonces, no, y esto también cuando tengan alguna plática de cannabis, que no les quieran mezclar el tema medicinal con el tema recreativo, o sea, porque una cosa es con fines paliativos y la otra es con fines recreativos. Entonces no tiene que ver uno con el otro en absolutamente nada. Entonces, no, por ejemplo, ahorita quien preguntó del glaucoma, pues en realidad ahí dicen del glaucoma como, es como el pretexto, ¿no? O sea, dicen el glaucoma como, pues es que o sea, porque sí me ayuda, ¿no? Es como el autoengaño, ¿no? Así como quien, ajá, no sé, pues quien toma alcohol para dormir, dice, pues es que no puedo dormir, pues tomo alcohol, ¿no? O sea, y si duermo. Igual, o el que fuma y está más concentrado, ¿no? O el que toma mucho café y está muy activo en el trabajo, donde sea. Pues claro, ¿no? Es la justificación, pero es más bien como el pretexto, ¿no? O sea, realmente, pues es alguien que consumiría y es el argumento, ¿no? Pues consumo porque pues, tengo glaucoma, ¿no? Pero no, en realidad, o sea, o sea, desde un punto de psiquiatría, de salud mental, pero la persona tiene un trastorno de consumo, o sea, eso es lo que está pasando. Bueno, entonces no nos engañemos, ¿no? Que no nos engañemos y no nos dejemos engañar tampoco. Bueno, siguiente pregunta, Esperanza. Sí, claro. Bueno, en sí son tres que precisamente se relacionan, doctor. La primera es, bueno, Jesús pregunta si el CBD ayuda a las personas con TDAH. Y bueno, la que va relacionada es, también preguntan si las gomitas que se toman una o dos antes de dormir son buenas y no tienen ningún efecto o no son recomendables. Esas son las dos que se relacionan. Y en un Ah, momento muy le pregunto a la otra.
Ah, ok, muy bien. Entonces vamos por el TDAH. No, a ver, no, las personas con déficit de atención con hiperactividad, el cannabis les hace mucho daño, porque si de por sí su cerebro no coordina, no estructura bien una secuencia de una tarea, comprensión de algo, poner atención, ejecutar, el cannabis va a entorpecer todo mucho más de lo que ya a la persona le cuesta trabajo organizar su mente. Entonces la respuesta es no. Aunque esto sí pasa, las personas con déficit de atención con hiperactividad se enganchan mucho con el cannabis, porque el cannabis hace lo que, por ejemplo, el alcohol parecido, ¿no? O sea, como que lo relaja. Entonces se sienten, como todo el tiempo van a 1000 por hora, de repente ya el cannabis hace que vayan como lento. Entonces les gusta, porque es cuando pueden estar tranquilos, entre comillas, tranquilos, porque lo van consumiendo, lo van aumentando, les va generando los problemas propios de un uso nocivo o de una adicción. Entonces, no, la respuesta es no, no, pero sí son personas que se enganchan mucho con el cannabis, eso es sí. Y ojo, aquí importante, o sea, si las personas quieren hacer consumo recreativo, pues se lo pueden, o sea, no es que lo tengan que decir, pero se lo pueden decir ellos mismos de que lo están haciendo recreativamente, o sea, como cuando salen de fin de semana o al antro y toman alcohol, pues la persona sabe que toma alcohol, sabe que no le está haciendo bien a su cuerpo, pero dice, pues lo hago para divertirme o esto, ¿no? O quien fuma, ¿no? Quien fuma no dice, "Ah, es que fumo y esto me hace bien". No, o sea, que la persona le ponga nombre de que recreativamente, pero o sea, sabiendo que eso hace daño pero siendo honesto consigo misma, o consigo mismo, consigo misma. Bueno, esa es una. Y las gomitas, esta es otra. También está la presentación, ajá, pues en dulces, gomitas, vía oral, ¿no? El cannabis es lipofílico, quiere decir que tiene moléculas, o sea, tiene lípidos, entonces se disuelve en lípidos y de esa manera entra o pasa a través del sistema nervioso central por este componente lipídico de eucosanoide. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que pues lo preparan, ¿no? Por ejemplo, también lo preparan galletas, brownies, leche, o sea, tiene que estar así hervido para que se disuelva en grasa o algo aceitoso y ya se pueda consumir vía oral. El tema de vía oral es que el efecto dura muchísimo tiempo, o sea, sí puede durar más de 24 horas, o sea, sí dura mucho tiempo. Entonces, no, por favor, esto es todavía más, porque las concentraciones son mucho más elevadas. O sea, si de por sí fumado dura ahí sus 3 4 horas, si es ingerido, puede durar más, puede durar 24 horas, o sea, la persona sí puede tener efectos hasta el otro día, o sea, inicia lento eh, puede tardar 32 horas, pero sí puede durar más, porque el metabolismo es individual, entonces, no, 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 sí le dura más, entonces no, es más peligroso. Más peligroso porque, por ejemplo, si la persona pues tiene que hacer sus actividades al otro día, manejar, pues, ir a la escuela, trabajar, lo que sea, pues va a estar entorpecida, o sea, va a estar todavía con el efecto de las gomitas. Entonces, la respuesta es no. Bueno, gomitas de cannabis, ¿no? Si preguntan de las gomitas de CBD, ahí, bueno, también es que es el tema, ¿no? O sea, cada cerebro es diferente. Entonces, entonces ahí sí lo que yo les diría es que no hay que estar experimentando con uno mismo. ¿Por qué? Porque si experimentamos con nosotros mismos, lo que va a pasar es que, pues algo nos va a salir mal, ¿no? O sea, es tipo automedicarse, hagan de cuenta, es como automedicarse. Entonces, no, la respuesta es no, aunque algunas personas sí lo hacen. Pero miren, lo mejor es ir con un experto en salud mental para que les prescriba lo que les tenga que prescribir, pero que sea algo terapéutico, o sea, algo regulado por las farmacias y no, porque esas gomitas también, ¿eh? O sea, no crean así que una farmacéutica grande o respetable las produce, o sea, las producen de una manera que no está regulada y ni siquiera, y aquí está la trampa, ni siquiera las promocionan como medicamento, ¿no? Porque un medicamento tiene que pasar muchos estándares de calidad. Si se promociona como algo naturista o alternativo,
pues quién sabe qué procesos de calidad y de seguridad tuvo, ¿no? Por eso, si leen la caja, cuando ven productos naturistas que les dan, les regalan o compran, dice que es responsabilidad de él que lo recomienda y de que lo toma. O sea, como que ellos se lavan las manos desde antes y dicen pues que le hagan como quieran, o sea, si te pasa algo no, pues tú lo consumiste, ¿no? O sea, tú sabías que era algo alternativo, naturista y tenga, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Mira, todavía está en experimentación, lo mejor es atenderse con profesionales. Siguiente pregunta, Esperanza. Bueno, primero, doctor, le manda saludos Irving. Ok. Y bueno, también la siguiente pregunta era si era adictiva la psilocibina. Ah, bueno, es que ya estamos en el tema de los hongos. Bueno, más que adictiva, en realidad cambia la percepción y es alucinógena. Entonces, en realidad más que ser adictiva, que tiene una alteración en la conciencia de la persona. Y no, en realidad, no, en realidad es difícil que haya una adicción propiamente a los hongos. Tampoco dan síntomas de abstinencia. Pero porque pues, suelen ser dosis potentes, alteran la percepción de la persona y es difícil que la persona pueda mantenerse pues mucho tiempo en eso. Entonces, no, la psilocibina es el compuesto psicodélico de ciertos hongos que les llaman, ¿no? Hongos alucinógenos, hongos mágicos y se hacían prácticas espirituales. ¿Y qué pasa con este? Bueno, pues genera, ¿no? Alteraciones visuales, alucinaciones, o sea, como que la persona cambia su manera de percibir colores, formas, patrones, o sea, esto tiene nombre, se llaman sinestesias. Sinestesias quieren decir que pueden, pueden escuchar colores o pueden ver, bueno, ver sonidos. O sea, como que los sentidos se cruzan los cables, ¿no? Entonces la persona percibe cosas pues de esta manera. Bueno. Ujú. Ok, doctor. Y bueno, nos mencionaba también sus usos medicinales del cannabis, pero ¿qué impacto tiene entre la diferencia del consumo recreativo como del consumo medicinal en cuanto a el aspecto psicológico? A ver, aquí sí es importante tenerlo en cuenta. A ver, entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre consumo medicinal y consumo psicológico? No, consumo medicinal y consumo recreativo y su impacto a nivel psicológico. Ah, ya, a nivel psicológico. Bueno, es que en realidad eso es lo que va pasando. O sea, al final o sea, al ser una sustancia que va generando cambios, la persona va teniendo deterioro en áreas del cerebro. O sea, el cannabis sí mata neuronas. O sea, sí mata neuronas. Entonces, y de hecho el cannabis sí se ha relacionado a demencia o trastorno neurocognitivo mayor, tipo Alzheimer. O sea, el consumo a largo plazo, o sea, personas que han consumido por muchos años cannabis, sí pueden tener, o sea, atrofias a nivel del cerebro, que es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a compartir otra vez la presentación para llegar a esto ¿no? Efectos del uso de cannabis en el cerebro, ¿no? Bueno, vamos vamos a ir antes con cómo se relaciona con otro tipo de alteraciones a nivel cerebral. Entonces vamos a tener aquí inicialmente, bueno, que se relacionan otros consumos que si usa cannabis, sí aumenta la depresión y aumenta la ansiedad, sí. O sea, una persona inicialmente lo hacía por ansiedad, pero la ansiedad empieza a aumentar después, porque o sea, no es terapéutico, o sea, no es terapéutico el cannabis para la ansiedad. Habíamos dicho que el CBD promete ciertas cosas en ciertos tipos de personas con depresión y ansiedad, pero todavía está en experimentación, o sea, no es un tratamiento habitual y menos las personas tienen que autoprescribírselo. Por ejemplo, aquí también hay.
esta asociación robusta, ¿no? De déficit de atención y trastorno en la conducta. O sea, el cannabis empeora el déficit de atención. De hecho, lo que les dije, ¿no? Si un adolescente consume cannabis, de adulto muy probablemente va a tener o exacerbar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o sea, porque su cerebro no se desarrolló adecuadamente. Entonces, sí, hay que tener en cuenta esto. Luego vamos a tener, bueno, se relaciona con otros trastornos mentales, la depresión mayor, la distimia, que es una depresión persistente que en adultos ha durado 2 años o más, la manía, la hipomanía, trastorno de conducta. Trastorno de conducta quiere decir que son niños que son violentos, agresivos, niños que cometen conductas delictivas. En adultos ya se le denomina personalidad antisocial, agorafobia, ansiedad generalizada, ataques de pánico, fobia social, estrés postraumático, todo tipo de fobias, consumo de alcohol y psicosis, lo que les dije, la esquizofrenia. Em, bueno, entonces sí puede dar ataques de ansiedad, lo que les había dicho. Entonces sí hay que tenerlo muy en cuenta. La esquizofrenia se relaciona mucho, como les mencioné. Y también tenemos aquí, ¿no? La psicosis se puede manifestar de distintas maneras. Muchas personas que inician con esquizofrenia es porque pues estuvieron consumiendo cannabis y se los disparó. Entonces sí, da psicosis a temprana edad. Ahora vamos, ¿qué efectos da en el cerebro? Bueno, aquí sí se hicieron ciertos estudios y a ver, esto es importante. Se hicieron estudios de cómo se conectaban las neuronas así en su conjunto. Entonces vieron que las redes neuronales de unas personas con consumo de cannabis les afectó el lóbulo frontal. Entonces, algunos pacientes tuvieron disminución de esta conectividad funcional de reposo. O sea, quiere decir que qué tanto se comunican sus neuronas. Lo que hizo el cannabis es que bajó el cómo se comunican sus neuronas. Es decir, alentó cómo se transmiten o el cannabis hizo que no se generaran las suficientes sinapsis en esos pacientes. O sea, sí altera la neuroplasticidad. Neuroplasticidad, nuestro cerebro tiene plasticidad y esa plasticidad quiere decir la habilidad del cerebro de hacer más conexiones neuronales con otras neuronas. Entonces, un cerebro más plástico, pues aprende más, ¿no? Los niños pues, tienen más plasticidad, ¿no? Porque pueden aprender las cosas más rápido. Los adultos, pues ya va bajando porque, pues, la conexión de nuestras neuronas tarda más en generarse redes neuronales. Entonces, las personas con cannabis sí les bajó a largo plazo el cómo están estas redes neuronales. Y también bajó su coeficiente intelectual y el funcionamiento cognitivo más lento, es decir, su pensamiento iba más lento, su toma de decisiones más lenta. Entonces, sí, el cannabis a largo plazo genera esto. Luego también tenemos en otro estudio en este, bueno, hay un estudio que empezó a hacer desde el presidente Obama, que es el proyecto del conectoma humano. Conectoma quiere decir cómo se conecta todo el cerebro humano en sí mismo, ¿no? O sea, cómo están todas las redes neuronales del cerebro, cómo están tridimensionalmente. O sea, es un proyecto muy grande. Entonces, el conectoma quiere decir que es un estudio que cómo el cerebro interactúa con sí mismo y genera conexiones. Entonces, aquí en este gran estudio, que mucha gente ha participado en este estudio y es un estudio que todavía se sigue llevando a cabo, se vio que el cannabis se relacionó con un menor tamaño de la amígdala izquierda y, 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 y esta área ventral derecha. Entonces, aquí qué nos quiere decir que hubo, bueno, que hubo esta alteración. Disminuyó el tamaño de la amígdala izquierda debido a factores genéticos compartidos. Entonces, sí, o sea, hubo un área del cerebro que creció menos por, por, por esto mismo, ¿no? Del consumo prolongado de cannabis. También aquí tenemos otros, en este otro estudio que se hizo, que siguió a 5.111 sujetos, lo siguió durante un periodo de 25 años, de 18, eran ya adultos todos, 18 a 30 años. Entonces, aquí, ¿qué hizo? Asoció entre los años de marihuana y cómo funcionaba su cerebro. Entonces, aquí, de estos 5.115 personas,
3.385 fueron evaluados de manera, o sea, cognitivamente estos 25 años, y de esos el 84% reportó uso de cannabis, 11.6 actual. ¿Y qué pasó? El uso actual se relacionó con menor memoria verbal y procesamiento de información, es decir, que los individuos que consumen cannabis recordaban menos las cosas y el procesamiento de información estaba bajo, o sea, como que haciendo un trabajo, ¿no? Recibiendo información todos, ¿qué tanto procesas toda esa información para ejecutar esa información o tarea? También estaba de menor calidad. Y el riesgo acumulado de por vida se relacionó con menor calificación en estos dominios que se estudiaron. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que sí bajan las funciones cerebrales. O sea, esto es para que vean que hay otros estudios que así lo mencionan. Luego, aquí tenemos, bueno, tenemos esta imagen, ¿no? De cómo se divide. Aquí tenemos el CBD, el que les mencioné, y aquí tenemos al THC. Entonces, aquí tenemos los efectos medicinales o, bueno, o efectos, pero ya quedamos que es para usos paliativos o usos muy particulares. Entonces, no queremos mezclar el uso medicinal con el uso recreativo, o sea, es engañarnos a nosotros mismos. Bueno, aquí tenemos las otras formas. em, y bueno hay mucha presión política del cannabis cada vez más. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, estados eh, demócratas, por ejemplo, California, sí ya o sea, ya lo regularon. Es decir, que ya hay empresas legales con una supervisión, allá es la FDA, que supervisa que si dice que venden CBD, que realmente tenga CBD, o THC con CBD que realmente tenga los porcentajes que dice tener y que tenga la regulación adecuada. Esto, bueno, es un arma de doble filo, como todo, ¿no? O sea, al final, las drogas legales, quedamos que el alcohol y el tabaco. La mayoría de las muertes de algunas sustancias es el alcohol y la mayoría del cáncer y otros de enfermedades del corazón es por el tabaco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como sociedad tenemos ya drogas legales y no nos damos abasto en los servicios de salud, o sea, en los servicios de urgencias, de medicina interna, de cirugía. Realmente es una cantidad de pacientes que llegan por problemas tanto de alcohol como de tabaco, o sea, y el gasto en salud es mucho. Entonces ya hay dos sustancias que no hay abasto en los sistemas de salud. Y ahora, en el sistema, o sea, en el sistema de salud, imagínense si le agregamos el cannabis. Para empezar, los hospitales psiquiátricos tendrían que crecer y que haber muchos más, porque habría mucha más esquizofrenia. Habría muchos más trastornos depresivos, muchos más trastornos de ansiedad si se llegara a legalizar. Ahora, si se legaliza, también hay ciertos argumentos, pero si se legaliza también lo consumirán adolescentes, así como adolescentes consumen alcohol, así como adolescentes consumen tabaco, pues ya habría más consumo todavía de cannabis, ¿no? O sea, pues así el alcohol dentro de todo es legal, el tabaco es legal, el cannabis al ser legal pues, estaría más disponible y estos grupos de edad son más vulnerables. Entonces también no nos hagamos, así pasaría. Entonces, esa es una. Luego otra cuestión es que también, este es un argumento, me acuerdo que una sesión en el Instituto Nacional de Psiquiatría, hubo una sesión de cannabis precisamente, y uno de los doctores de ahí, de, del área de psicogeriatría, mencionaba que pues él estaba a favor que se legalizara. Uno de sus argumentos era que esto bajaría un porcentaje de las ganancias de los grupos delictivos, ¿no? Ese era como su argumento. Pero, a ver, o sea, nosotros pues estamos en México, o sea, sabemos que los grupos delictivos, o sea, no encasillan su mercado solo en una actividad ilícita, o sea, la distribuyen en muchísimas, si no es que en casi todas las posibles. Entonces, realmente, si bajara su ingreso de una, ajá, de un producto, ¿quién dice que no? Pues subirían ese ingreso de otro ilícito. O sea, no, o sea, también es muy parcial eso.
Y otra cosa, ¿qué pasaría si empieza a haber más cannabis? Habría más trastornos neurodegenerativos también, o sea, porque hay que tener en cuenta que las personas pues, también van envejeciendo y como van envejeciendo, también, o sea, las personas que no cuidaron su cerebro adecuadamente tienen mayor riesgo de tener demencia al ser adultos, al ser viejitas. Entonces, habría más casos de demencia. Entonces, bueno, la opinión que dio este doctor, ¿no? De psicogeriatría, pues bueno, si él estaría dispuesto a ver todos esos nuevos pacientes que llegarían por el cannabis, ¿no? Obviamente, bueno, diría que no, ¿no? Porque pues, no lo haría. Pero para que veamos que no tenemos que usar argumentos simples para problemas tan complejos. O sea, que si se regula, pues va a ser una nueva realidad y así como no nos damos abasto ahora, pues tampoco nos daremos abasto después. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, siguiente pregunta, Esperanza. Sí, no, claro, de hecho es multifactorial, todo es, no es nada más ver un enfoque, sino es ver todos los enfoques, todas las aristas que existen, si se legaliza o no, ¿no? Todo esto. Inclusive hay un enfoque social, ¿no? Un enfoque social de que si lo acepta o no se acepta, ¿no? Y bueno, nada más para reiterar, doctor, lo que se comentaba en un momento, Andrea pregunta. Entonces, si se consume marihuana cada 15 días, ¿no causa tanto daño? Y también pregunta, ¿no se considera entonces como una adicción? ¿Sí o no? Eso es lo que comenta Andrea. Bueno, bueno, es muy buena pregunta, ¿no? Bueno, así que, o sea, es este argumento, ¿no? O sea, como digo, es que fumo, o sea, como el que fuma una cajetilla y el que fuma 3 cigarros, ¿no? Es como, pues, fumo 3 cigarros, pero pues no fumo la cajetilla, ¿no? O sea, pues no estoy tan mal como el que fuma la cajetilla. Aún así me estoy haciendo daño. Bueno, en realidad habría que ver, ¿no? ¿Qué motiva el consumo? Si es por temas de ansiedad, temas de depresión, habría que ver, ¿no? O sea, habría que ver realmente, o sea, ¿por qué la persona consume cada 15 días, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Se puede ir desarrollando un hábito. Propiamente, si una persona lo consume con cierta periodicidad, habría que ver si le genera problemas en áreas de su vida y de ahí se determina, ¿no? Si hay una adicción o no. También hay grados de las adicciones. Hay trastorno por consumo de cannabis leve, trastorno por consumo de cannabis moderado, trastorno por consumo de cannabis grave, que es propiamente la dependencia, o sea, la adicción ya en su máxima expresión. Pero bueno, o sea, la respuesta sería o sea, que no es saludable, o sea, que sí, es que ese cannabis que entra a tu cuerpo pues está generando cambios neuronales y esos cambios neuronales a largo plazo pues van a tener alguna repercusión. No sabemos cuál, puede ser que sea muy leve y que no se note, pero de que la va a tener, la va a tener. O sea, nuestro cuerpo nos acaba cobrando factura tarde o temprano. Entonces, si lo hacemos, si hacemos un uso indebido de algo, pues hay que también tomar la responsabilidad, ¿no? O sea, saber que si se hace, hay un precio a pagar por eso, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando, pues no sé, si nos invitan a tomar alcohol un fin de semana, saber que si tomamos, pues eso no está siendo saludable, ¿no? O sea, nos va a cobrar factura. Lo mismo con el cannabis o las otras sustancias, ¿no? Bien, siguiente pregunta, Esperanza. Claro, doctor. Y bueno, ya que nos ha comentado todos estos factores, todo lo que involucra el consumo, tanto recreativo como medicinal, todos estos efectos a corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles serían los tratamientos o, en su defecto, cuáles serían las estrategias para revertir estos efectos del cannabis en la salud mental? Y bueno, también ya cuando se ha convertido en una adicción, ¿cuál sería el tratamiento a seguir, doctor? Ok, bien, es buena pregunta. Bueno, aquí lo más importante es sí tener un acercamiento, o sea, sí tener un acercamiento a la salud mental. ¿Por qué? Porque muchas veces esto es algo muy frecuente en las adicciones, ¿no? Que la persona cree que lo puede controlar, ¿no? O sea, sí es lo que se dice la persona, que, que, eh, que la persona lo puede controlar. Pero en realidad es que no, o sea, en realidad, o sea, nuestro cerebro nos controla a nosotros más que nosotros controlarlo a él. O sea, nuestro cerebro nos controla a nosotros. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí Esperanza, la pregunta es, ¿qué estrategias y tratamientos se recomiendan? Sí, es correcto, doctor.
Ok, revertir los efectos negativos, ¿verdad? Ujú, Bueno, primero, si se interrumpe el consumo, va a haber abstinencia, ¿no? Abstinencia son todos estos síntomas de haber dejado la cantidad. Por eso ahí muy personal cómo se lleva el tratamiento. Hay personas, también esta es otra, que muchas personas llevan un consumo entonces muy grande, entonces también es difícil que se quite de golpe, ¿no? Así como el que toma alcohol, pues sí, pues sí, personas que no están familiarizadas con la salud mental, sí son mucho de la idea de que algo se tiene que quitar de golpe. A algunas personas les funciona, pero no a todas. Entonces, por una parte, hay que tener en cuenta la abstinencia, el apoyo, ¿no? El apoyo familiar es importante. De hecho, los tratamientos adictivos, si la familia se involucra, mejoran las probabilidades de éxito. Si la familia o la red de apoyo no se involucra, la tasa de recaída es mucho mayor. Entonces, un apoyo sí. Ahora, hay distintas terapias, por ejemplo, hay terapias psicológicas. Una de esas terapias psicológicas es la terapia cognitivo-conductual. Entonces, esta terapia cognitivo-conductual puede ayudar a las personas a identificar, cambiar los patrones de pensamiento, comportamiento, para ajustar cómo consume o cómo no consume. Puede ser útil, ¿no? Para manejar la ansiedad, la depresión. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es muy buena para las adicciones en general. La terapia de apoyo también es importante, ¿no? Las terapias de grupo. En las adicciones, las terapias de grupo son muy importantes, porque muchas veces no vemos un problema hasta que lo vemos en otros, ¿no? O sea, porque si están en grupo, alguien platica su experiencia y luego otra persona, otra persona, otra persona. Entonces la persona pues no identifica que tiene un problema, pero ya que ve que el problema lo tienen otros, ya como que dice, ah, pues es que, pues eso también me pasa a mí, yo no sabía que yo no había visto otra perspectiva de las cosas, o sea, como que se van espejeando. Entonces, espejeándose hace que tomen más conciencia del consumo. Ujú. Entonces, eso es así importantísimo, importantísimo, importantísimo. Luego, también tenemos entrevista motivacional, ¿no? Ahí también son distintos tipos de terapia. Y bueno, el tratamiento farmacológico también, hay que tratar la ansiedad. Por eso ahorita que me preguntaron pues esto, de las gomitas para dormir, igual pues hay un tema de insomnio que hay que tratar o lo de cada 15 días. Igual hay un tema de ansiedad que convendría tratar, entonces ahí es importante, ¿no? Entonces, ansiedad, depresión, también a veces ya cuando hay psicosis, pues hay que dar tratamiento para la psicosis y o la esquizofrenia. Entonces sí, hay que dar tratamiento. Y bueno, cambios en el estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, eh, el ejercicio regular, ¿no? Eso es importante, alimentación saludable, sueño adecuado, porque muchas personas lo consumen para dormir. Entonces, si mejoran su calidad de sueño, su higiene de sueño, van a mejorar mucho. Técnicas de relajación. Entonces, ¿a dónde hay que ir? Hay que ir a psiquiatría o a psicología. Hay que buscar centro de atención en adicciones ya cuando la dependencia es grave. Ya cuando es grave, a veces sí hay que atenderse, aunque hay que tener mucho cuidado con los anexos. En México el tema de los anexos es un tema muy delicado porque no están regulados tampoco. O sea, en realidad, miren, o sea, es así, los anexos es tierra de nadie. O sea, no, porque en los anexos es un lugar donde admiten a personas con problemas de adicciones severos y en el anexo lo que hacen es que, pues en teoría, ¿no? Los cuidan, en teoría los cuidan, en teoría les dan de comer y en teoría les ayudan a que dejen el consumo. Pero en realidad los anexos no están regulados, o sea, no son instituciones de gobierno y en los anexos no es que haya propiamente, en la mayoría de los anexos al menos no hay psiquiatras, ni psicólogos, ni enfermeras, ni personal de salud, o sea, son como otras personas que pues que trabajan en ese lugar, ¿no? Sin que haya una regulación al respecto de los anexos. De hecho, hay muchos casos, o sea, de hecho, por eso se ha hecho tan famoso ese tema de los anexos, por tantas noticias, ¿no? Que hay algunos anexos en donde los maltratan, los violan, los golpean, no les dan de comer. Entonces pues imagínense todas las vejaciones, todo lo que pasan estas personas. Entonces, ese es un tema. Entonces, hay que saber a dónde ir. ¿Y a dónde hay que ir? Bueno, la Secretaría de Salud tiene centros de adicciones.
El IMSS o ISSSTE tienen sus unidades de psiquiatría donde se puede derivar a los pacientes. Casi siempre cuando una persona tiene una intoxicación, se envía a un hospital general, urgencias, para pues, que la persona se desintoxique o pasen los síntomas y después ya pues, se va al lugar de internamiento. Entonces esto depende mucho, pero sí se requiere apoyo familiar porque pues hay que dar. Pues eso es un tema así multidimensional donde la familia forma parte muy importante. Bueno, bueno, aquí aspectos importantes para que nos llevemos es que la recuperación de los efectos del cannabis puede llevar tiempo y esfuerzo, o sea, no deja de ser muchas personas una adicción, entonces tiempo y esfuerzo para recuperarse. Es crucial abordar los problemas de salud mental, porque si no se trata la depresión, si no se trata la ansiedad, de nada va a servir. Y bueno, el apoyo que les mencionaba. Bueno, siguiente pregunta, Esperanza. Bueno, sí, doctor, no sé si le gustaría agregar algo más, algún comentario que le gustaría expresar para los que nos están viendo y escuchando y los que posteriormente lo harán. Claro, sí. Bueno. Aquí ya habíamos mencionado estos usos. Hay que saber que la información poco a poco va cambiando con el tiempo. Hay que tener en cuenta, ¿no? Que el cannabis lleva acompañando a la humanidad desde hace mucho tiempo. Antes se practicaba con fines rituales en lugares de Asia, como la India, China. O sea, es decir, o sea, no es, o sea, este tema del cannabis no es nuevo, o sea, es milenario. Ahorita vivimos en una sociedad que nos estresa más, entonces las personas suelen consumir más drogas en general, más alcohol, más tabaco, más cannabis. Ya ven todo este problema. En México el problema del cristal es un tema que está destruyendo a los jóvenes de México, el cristal. Entonces hay que tener cuidado. Y bueno, ahorita el fentanilo, ya ven que está este tema político entre México y Estados Unidos. Entonces, bueno, es todo un tema y bueno, es complejo. Aquí el mensaje es saber que así como el alcohol nos daña el cerebro, el tabaco nos daña el cerebro, el cannabis también nos daña el cerebro. Que si bien hay usos médicos, esos usos médicos son con fines paliativos. Paliativos quiere decir que es para pacientes que están muy graves y que ya no se busca que se curen, sino se busca que tengan una mejor calidad de vida o menos peor calidad de vida. O sea, es paliativo. O sea, son pacientes que están muy graves y que ya no hay de otra y que más requieren una compasión y no utilizar este pretexto de uso médico para justificar el uso recreativo. Y que si se hace recreativamente, bueno, pues que, bueno, tampoco también aquí no estamos para decir, ah, pues eso está bien o eso está mal, ¿no? Pues que está bien y que está mal, eso pues, lo determina muchas veces la moral de cada sociedad. Nosotros bueno, como experto en salud mental, pues no utilizamos la moralidad para juzgar a las personas, pues ya de por sí la sociedad es muy juzgona, muy moral, entonces no es que esté bien o esté mal, más bien es cuidar nuestro cuerpo o no cuidarlo, o si no lo cuidamos, ser conscientes que no lo estamos cuidando, o sea, y no engañarnos diciendo que ajá, hacernos o sea, tapar el sol con un dedo, o sea, no, no. Bueno, hasta aquí, Esperanza, más preguntas. Bueno, doctor, preguntas como tal del tema no, pero bueno, sí recuerdo que en algunas otras entrevistas nos ha comentado que tiene un canal de YouTube donde lo podemos seguir para más temas de salud mental. Si nos podría recordar cuál es el nombre de ese canal, por favor. Sí, claro, me encuentran en YouTube, el canal se llama Psiquiatría, Mente y Salud. Bueno, temas de salud mental, está hecho para todo público, para pacientes, familiares, estudiantes, profesionistas, expertos en diversos temas. Está hecho para todo público, entonces, bueno, es- espero lo puedan visitar. Claro que sí, doctor. Y bueno, también en testimonio de una persona con discapacidad visual, los videos son bastante entendibles. No necesitamos ver la pantalla.
para entenderse, son bastante claros. Y bueno, doctor, no me queda más que agradecerle a usted por esta noche, esta entrevista tan buena, tan fructífera. Y pues ya sabe que esta es su página. Cuando guste, usted aquí es bienvenido. De igual forma, les agradezco a nuestro público que nos está viendo, escuchando esta noche y a quienes lo harán posteriormente. Bueno, también me gustaría invitarlos a que dieran una vuelta por nuestro canal de TikTok y por nuestra cuenta de Instagram. Igual nos pueden encontrar con el nombre de Un Mundo para Todos. Y bueno, también para los que han estado al tanto de la actividad de la página, les invito a que se den una vueltecita y una checadita a la revista que hemos sacado con mucho cariño. Ya cumplimos un año de las publicaciones de la revista. Y también para los que quieran y deseen, y me pueden seguir en mi canal de YouTube, Charlando a Ciegas, así estoy, por si gustan. Ahí también cuento un poco de mis aventuras como persona con discapacidad visual, mis experiencias con la vida. Y bueno, posteriormente haremos más proyectos. Y bueno, doctor, no me queda más que agradecerle y espero verlo en una nueva entrevista. Sí, muchas gracias y buenas noches a todos.